¿Qué? Ujú. Y bueno, pues vamos a comenzar la sesión del día de hoy repasando lo que vimos la sesión pasada, ¿verdad? Para Ujú. continuar viendo A Freud. a Freud, a este buen señor Freud. Este, lo primero es la idea de que para Freud el cerebro sano y el del neurótico son iguales. O sea, es de los primeros que empiezan a reconocer que existen enfermedades mentales por derecho propio, por decirlo de algún modo. Este, o sea, que son enfermedades de la mente propiamente hablando, y no son enfermedades del cuerpo que se transmiten a la mente, que es lo que se creyó Ujú. durante mucho tiempo, ¿no? Y entonces, si este es el caso, las enfermedades mentales requieren un tratamiento aparte eh, por sí mismo, ¿no? Este, la otra idea importante es que la mente está estratificada, o sea, tiene niveles, tiene un nivel consciente, que es el estar despierto de nuestra vida cotidiana, y tiene un nivel subconsciente, o sea, abajo del consciente, ¿no? Ahorita vamos a ver los nombres específicos que Freud le da a este nivel que está debajo del nivel consciente y cómo los teoriza, ¿no? Ujú. Otro punto importante es algo llamado determinismo psíquico, y es que las acciones conscientes están determinadas por acciones inconscientes. Este, y esto pues tiene que ver con lo de los sueños que habíamos platicado, por ejemplo, este, con lo de los lapsus, con lo de los deslices verbales, este, etcétera. O Los sea, chistes. con los chistes también. Ahorita, por ejemplo, se me ocurrió que, ay, permítame un segundito. eh, Perdón, perdón. Por ejemplo, ahorita que llegó Tita tarde, ¿no? Y dice que se le fue el tiempo. Ahí Freud diría, hay algo ahí inconsciente, ¿no? Que estaba ahí en su inconsciente algo que, que le impedía llegar a tiempo, algo que le estaba bloqueando la memoria, de tal modo que no llegara a tiempo a su clase de filosofía, ¿no? O sea, esta acción que es consciente para ella tiene motivaciones inconscientes, ¿no? Y así con todas nuestras acciones en la vida cotidiana, ¿no? Lo que Digo, pasa es perdón. no es que no quisiera llegar, a mí me fascina mi clase, me fascina. Está Toño, mi nieto, aquí con nosotros, que se va a ir a su fútbol, y estábamos platicando y platicando, y de repente, uy, me di cuenta que era rapidísimo. Sí, sí, Pero sí, 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 nada más estaba cotorreando, ¿no? Este, estábamos corriendo, exactamente. ajá. Sí, Pero esa es como la tirada de Freud, ¿no? O sea, que todas nuestras acciones de la vida cotidiana están tienen, determinadas por tienen algún ahí. tipo de motivación inconsciente, Ujú, ¿ya? ujú. Ujú. Este, la otra tesis importante de Freud es el pansexualismo, y es que todas las motivaciones importantes de la mente son de carácter sexual. Para Ujú. Freud existe algo llamado libido, que es la energía sexual y que se manifiesta en muchísimas cosas en nuestra vida, ¿no? Puede ser en los sueños, en nuestros deseos, igual otra vez, en los chistes, en los deslices del idioma, etcétera, 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 ¿no? O sea que toda nuestra vida está atravesada por motivaciones de carácter sexual, y en muchas ocasiones, como nuestra mente consciente no le gusta, digámoslo así, eh, expresar esa sexualidad, y como no le gusta que esa sexualidad esté presente,
entonces la reprime. Y entonces la sexualidad toma las formas de los sueños, los chistes, todo este tipo de cosas, ¿no? Y la última idea importante era la de la sexualidad infantil. O sea que para Freud, desde que nacemos, se va presentando la sexualidad. Específicamente en los niños se presenta como un amor al progenitor del sexo contrario, Ujú. y como una especie de resentimiento al progenitor del mismo sexo. Esto él lo ejemplificaba con el mito de Edipo, en el que Edipo mata a su padre y termina acostándose con su madre. ¿Mm? Y según Freud, pues todos los niños pasan por este proceso de sexualización, solamente que en un momento de la infancia este proceso se oculta, ¿no? Más o menos a los 5 o 6 años y vuelve a surgir en la adolescencia, ¿no? Pero si no se procesa correctamente, pues entonces puede quedar algún tipo de trauma y influir de manera negativa en nuestra vida este, adulta, ¿no? Digo, igual no es necesariamente negativo, pero sí admitía Freud que, por ejemplo, buscamos parejas que se parezcan a nuestra madre o a nuestro padre, ¿no? O sea que inconscientemente estamos buscando eso en una pareja. Quién sabe si tenga Lo razón o no, a veces conocido, sí. ¿Eh? lo conocido. Sí, que es algo así como que lo conocido. Y bueno, hasta aquí vamos bien. ¿Hay alguna duda? Algo que quieran precisar un poquito más? ¿O vamos bien? Vamos bien. Ah, pues bien, muy No, bien. está bien. Sí. Ujú. Entonces, bueno, todo esto lo hace Freud. Bueno, todas estas teorizaciones las hace Freud según su experiencia como terapeuta, ¿no? O sea, él está atendiendo pacientes y según la experiencia que tiene de esos pacientes va teorizando al respecto, pero hasta el momento no había tenido él una visión general de la mente humana, o sea, no había desarrollado una teoría sobre la mente humana. Y bueno, es lo que vamos a ver el día de hoy. Freud tiene dos modelos de la mente humana. Vamos a ver, o sea, bueno, hace uno y luego lo empieza a modificar y pues hace el otro. Vamos Sí, a ver es que el así era primer Freud, modelo. o sea, hacía y luego deshacía. Ujú, sí, 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 como muchos pensadores, ¿no? Ajá, Que, claro. que van corrigiendo su trabajo conforme se van dando cuenta de cosas nuevas, etcétera, ¿no? Ujú, Entonces, el primer modelo es como el que les presento aquí. O sea, imagínense que la mente es como un iceberg y este iceberg tiene la parte consciente, está una especie de umbral que es como el nivel del agua, que se le llama parte preconsciente, y está todo lo que está debajo del iceberg, que es lo inconsciente, ¿no? ujú, Y ujú, cuando la parte consciente recibe bueno, o se ve sometido a un trauma, la palabra trauma viene del griego y significa herida, así literal, es una herida. Entonces, cuando nuestra parte consciente se somete a un evento traumático, a un evento, no sé, de violencia extrema o de invalidación emocional, la psique considera esa herida tan repugnante, tan fuerte, que lo censura y lo manda al inconsciente. O sea, un trauma se caracteriza por eso. O sea, es una especie de violencia psicológica muy fuerte que como la psique no quiere tener presente, ¿no? Como no quiere recordarlo, lo censura o lo reprime y lo manda para atrás, por decirlo así, lo manda a la bodega para que no esté ahí molestando. La cuestión es que
desde el inconsciente siempre va a estar molestando. No nos vamos a dar cuenta, pero los traumas ejercen su efecto en nuestra vida consciente. Para esto, Freud utiliza en un artículo de divulgación una metáfora bastante clarificadora. Y él dice, imaginen que estamos en un auditorio y entonces la parte consciente soy yo, soy el expositor. Entonces estoy exponiendo ahí mi tema de clase cualquiera y resulta que hay ahí un asistente que comienza a dar gritos, a dar patadas, a molestar a la gente que está a su alrededor, ¿no? Entonces, esta persona representa el trauma, es un evento desagradable. Y entonces llegan los guardias del auditorio, o los policías, como quieran, que representan los mecanismos de censura. Entonces los guardias agarran a esta persona, la sacan, y ya esta persona se queda afuera y los guardias se quedan en la puerta. Entonces es la puerta del auditorio, por decirlo así, representa el preconsciente, es el umbral entre ambas cosas. Y sin embargo, la persona que está afuera sigue gritando y sigue golpeando la puerta y sigue haciendo su desastre. O sea, ya no está directamente dentro del auditorio molestando a las personas, pero aún así sigue ejerciendo una especie de efecto desde atrás, ¿no? Y la tarea del psicoanalista es permitir que la persona moleste entre el auditorio y se reintegre con todas las demás Todos los personas, demás. ¿no? Y ya, a mí me parece muy como clarificadora esta metáfora, pero pues no sé qué les parece a ustedes. Sí captan la idea general de Freud. Ujú. Sí. Ujú. Ujú. Va. Y luego tenemos otro modelo que se vuelve más complejo. O sea que en esencia rescata lo básico del anterior, ¿no? O sea, hay una parte consciente, un preconsciente e inconsciente, ¿no? Igual, eso es igualito, Ujú. pero se complejiza un poquito más porque añade tres niveles que son el famoso yo, ello y super yo de Freud. Y la segunda tópica. Ajá, exactamente, que le llaman la segunda tópica. Yo aquí le puse el segundo modelo para Ujú. más sencillo. Pero bueno, a veces se suele pensar que el consciente corresponde al yo, el inconsciente corresponde al ello y el preconsciente al super yo. Sin embargo, no es del todo precisa esta distinción, porque si ustedes se dan cuenta, eh, están divididos en diferentes formas, ¿no? O sea, como que consciente, preconsciente e inconsciente son de profundidad. Es una división de profundidad. Y yo, super yo y ello es otro tipo de división. O sea, no corresponden con estas cosas. Hay, por ejemplo, partes del yo. Vamos a centrarnos ahorita en el yo, que es lo más sencillo. Hay partes del yo que están abajo de la superficie, por decirlo así. O sea, hay partes del yo que son inconscientes. Y pues no hay ningún problema con ello. O sea, de hecho, nuestro yo consiste en un montón de cosas de las que no estamos conscientes en nuestra vida cotidiana, pero que no son para nada misteriosas. O sea, ustedes en la vida cotidiana no van teniendo una conciencia suprema de quiénes son. O sea, en su vida diaria, en su día, ustedes hacen un montón de cosas, siguen siendo las personas que ustedes son, o sea, su yo,
pero no están conscientes todo el tiempo de eso. O sea, no están pensando todo el tiempo, ah, yo soy Gonzalo, ¿no? Y yo me estoy comiendo mi desayuno, y yo estoy haciendo test. O sea, no estamos en ese proceso, todo el tiempo, ¿no? Hacemos un montón de cosas inconscientemente. Eh, por ejemplo, manejar, se me ocurre ahorita. O sea, uno ya mueve los manos y los pies, y etcétera, de manera inconsciente, ¿no? Pero son acciones del yo, ¿no? Ahora bien, déjeme borrar esto. Bueno, para Freud, él les da nombres en latín. Al ello lo llama id, ¿no? Y Y se suele asociar con las pasiones. Ahorita vamos a precisar más eso, pero vamos a ir como poco a poquito. El ego es el yo, o sea, ego significa yo en latín, es lo mismo. Se asocia con la personalidad consciente y el superego, que se traduce como super yo, se asocia con las reglas, ¿no? O sea, muchas veces se suele asociar como que el yo es esto, es como mi personalidad, ¿no? El super yo es como la parte más racional, cerebral, y el ello es como las pasiones, ¿no? Esa es la idea general que tenemos de la teoría de Freud, pero vamos a profundizar un poquito más. Eh, Ahorita voy a volver sobre este diagrama del iceberg, pero pues sí quiero más o menos que vaya quedando clara esta distinción entre cada uno de estos elementos, ¿va? Y ahora sí vamos a entrar de lleno a estos. Vamos con el primero de ellos, que es el ello, justamente. Y el ello es la parte que Freud llama pulsional. Él no le quiere llamar instintiva, porque instintivo le suena como a los animales. Y pues como que dice, no, 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 es que no somos animales. ¿Por qué? Pues nomás porque le gusta hacer la distinción. Em, pero sí, el ello es como todo lo que hay en nosotros, que es como las pulsiones y casi instintos, pero no le gusta llamar instintos porque son animales, pero sí lo podemos entender así, ¿no? Según Freud hay dos pulsiones, o dos especies de energías. La primera de ellas la llama Eros, que Eros es el nombre del dios griego del amor y ujú, es la pulsión de vida. Tiene que ver con todos nuestros deseos eh, bueno, son los deseos de amor, deseos de sexuales. sexuales, deseos de crear, de tener, de ser en general. Y durante muchos años, Freud pensaba que esos eran los únicos tipos de deseos que existían. O sea, que los deseos siempre tenían una especie de carga positiva y que, pues era la violencia del mundo la que los corrompía o cosas así, ¿no? Ujú, Pero, también se da cuenta, con los análisis a sus pacientes, que hay otro tipo de deseos y que a él le parecen en un principio muy raros, que él llama deseos de muerte o también pulsión de Tánatos. Tánatos ese es un nombre griego del dios de la muerte. Y son los deseos de destrucción, así, básicamente. Son deseos por ejemplo, en los niños esto es como muy gráfico, ¿no? De que cuando no se satisface algo que quiere el niño, pues se pone a destruir todo a su alrededor. Sea, que no sé, que a lo mejor quiere un juguete, no se lo compra y entonces hace un berrinche tremendo y tira cosas y grita y todo ese tipo de cosas, ¿no? Estos es un deseo de destrucción que en los casos más extremos toma la forma del suicidio en un ser humano, ¿no?
Eh, pero pues entonces sí, son como Pero dos ahí ya está energías. cruzado con una parte psicótica, con sí. Sí, sí, sí. Sí, o sea, idealmente estos dos pulsiones tendrían que vivir en equilibrio y entonces la persona viviría una vida normal, ¿no? Pero Mm. sí, si se desequilibran por traumas de la infancia o de cualquier cosa, pues ese es cuando viene la neurosis, la psicosis, y se me fue otro término, pero no importa. Este, y ya, la cuestión aquí es que si esta propuesta de hablar de deseos de muerte es algo bien curioso, porque uno diría, ¿para qué, por qué tendría yo deseos de morirme? O sea, es una cosa rarísima, ¿no? Pero pues Freud lo constata muchas veces en sus pacientes, eh, que a veces es tanta la desesperación ante algo que la muerte se ve como la alternativa más viable, ¿no? O sea, él se da cuenta que la gente que se quiere suicidar no es que se quiera suicidar auténticamente, ¿no? Es que más bien hay algún tipo de desesperación tan grande que el suicidio se ve como una especie de salida ante esas situaciones, ¿no? Entonces, paradójicamente, la pulsión de muerte también intenta preservar algo. O sea, intenta preservar cierto bienestar en algunos casos muy extremos, ¿no? Intenta, regresarnos a, a un estado de bienestar, digámoslo así, em, por ausencia, no sé cómo decirlo, ¿no? O sea, porque si una persona está sufriendo mucho, preferiría no existir que, que, que seguir sufriendo, ¿no? Porque la no existencia, el suicidio, se ve como la única alternativa posible para no seguir sufriendo, ¿no? Por eso les digo que es algo como paradójico, ¿no? Y bueno, pues el ello o esta parte de nuestra psique, nosotros nacemos con esto. Cuando nacemos, dice Freud, psíquicamente somos puro ello, así somos puro deseo, absolutamente deseo, ¿no? Y pues a esto le llama el principio de placer. O sea, el ello se rige por el principio del placer, por satisfacer nuestros deseos, ¿no? Em, y conforme vamos creciendo, pues ya se va generando nuestro yo, que es algo muy interesante, ¿no? O sea, cuando el niño nace, propiamente hablando, no tiene un yo psíquico, sí tiene un yo corporal, que es algo que comentaba Nora la clase pasada, ¿no? El yo corporal es algo así como el cuerpo, ¿no? O sea, las dimensiones del cuerpo, pero los niños no tienen yo psíquico, o sea, no son personalidades completas, ¿no? Son puros deseos así, sin ton ni son, así como simplemente deseando y satisfaciéndose, ¿no? Y conforme va creciendo el niñito, va generando una conciencia de su propio yo. ¿Y cómo va generando esta conciencia? Eso es bien interesante. Es mediante la no satisfacción de sus deseos, ¿no? Cuando el niño se empieza a sentir que sus deseos no se satisfacen de manera inmediata, comienza a darse cuenta de que existe algo externo a él, una realidad. Freud le llama principio de realidad, ¿no? Por eso son Eh, tan importantes los límites, Gonzi. sí, 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 exactamente, ¿no? Cuando, por ejemplo, esto puede venir de varios lados. Puede ser, por ejemplo, que los padres mismos le pongan los límites, o sea, que el niño quiera, no sé, que
tenga hambre, pero no es su hora de comer todavía, y entonces el padre no le da de comer, ¿no? Pero también puede ser por factores externos, por ejemplo, que el niño tenga hambre y entonces, no sé, huele la comida en la estufa y intenta agarrarla y se quema las manos, ¿no? Mm. Con la cazuela. Ahí lo que pasa es que la realidad le está poniendo ahí como que se le pone enfrente y la realidad le dice, no, no puedes satisfacer tu deseo, ¿no? Este, y esto sucede en miles de cosas, ¿no? O sea, si el niño vio una caricatura donde los superhéroes vuelan y él se avienta queriendo volar y se da un ranazo, pues ahí está, la realidad le está diciendo, no, no puedes hacer eso. Y es mediante este choque constante con la realidad que el niño va generando su propio yo, ¿no? Si no hubiera choque constante, el niño simplemente no generaría su propio yo. O si todos sus deseos fueran satisfechos de manera inmediata, el niño terminaría creyendo que la realidad es su propio yo. Y entonces surgen problemas de narcisismo, por ejemplo. Surgen problemas de que el niño cree que la realidad está a su disposición. O sea, que la realidad se maneja según sus propios deseos, ¿no? ¿Qué es lo que le pasa a un narcisista? O sea, que cree que todo gira en torno a suyo, ¿verdad? Ujú. Por eso los límites son tan importantes, ¿verdad? Hasta aquí vamos claros. Ujú. Ujú. Sí. Sí. Y cuando yo estaba preparando esta clase, a mí me surgió una duda que se las voy a plantear a ustedes también. Yo no tengo la respuesta, pero se me hizo interesante reflexionar esto. Y es que si el yo se forma conforme uno se va em, enfrentando a límites, ¿no? Eso estamos claros. Entonces, si uno nunca se enfrentara a ningún límite en su vida, el yo no se formaría. O sea, imagínense un ser que, que nunca tiene ninguna dificultad en su vida. O sea, literalmente ninguna dificultad. Este ser podría llegar a tener un yo. Estaba yo pensando en que había como una suposición de que había un niño salvaje que había en la selva, lo habían dejado y que había crecido en la selva. Y yo pensaría que sí también tiene un yo, porque también el autocuidado del niño, pues tenía que saberse cuidar de los otros animales y saber digamos, cómo alimentarse, cómo cuidarse, cómo protegerse, pues, y eso es un yo, a lo Sí, mejor sí, sí. no demasiado desarrollado, pero sí. Sí, en ese caso sí. O sea, ahí lo que le faltaría es uso del lenguaje, por ejemplo, ¿no? O sea, como el caso del el niño de la selva de Mowgli, la película Ándale. esta de Disney, ya no sé qué, que está basada en casos reales, ¿no? Ujú, Este, sí, ahí en ese caso, según Freud, sí habría un yo un poco primitivo, ya que no tuvo desarrollo del lenguaje, pero de que habría un yo, habría un yo. claro. La reflexión que yo les quiero hacer es como llevar un poco al extremo la postura de Freud y pensar en un ser que, que nunca, bueno, un ser todopoderoso que nunca se enfrentara ante ningún obstáculo. Este ser tendría yo. Pues Y básicamente se la sentiría pregunta un es, reyesuelo. no, básicamente la pregunta es, ¿un dios tendría yo?
O sea, un Dios sería un ser todopoderoso, al que no le presentaría ningún tipo de obstáculos. Es decir, para él el principio de realidad no vale, pues porque no tiene obstáculos en la vida, porque es todopoderoso, ¿no? Y entonces, si nunca se enfrenta a nada, ¿tendría un yo? Yo creo que no, o sea, Ujú. oye, por ahí cuando Dios se le aparece a Moisés, cuando le dice, ¿y quién digo que eres tú? Que Dios le contesta, diles que yo soy el que soy. Los demás están fregados porque no son, pero Ujú. yo sí soy, ¿no? Supongo que pues está en otro nivel. Debe ser, Gonzalo, no tengo idea. Sí, yo tampoco. No se te escuchó, Tita. Creo que, déjame ver. Es que creo que tienes el audio desactivado. Tere, creo que no se te oye. Que al decir eso Dios también está diciendo yo soy yo, ¿no? Tiene un yo, ¿no? Ah, Diles a los demás, pero porque que soy lo que soy, eso es tener un yo, ¿no? El tener un yo es el tener conciencia de que eres, ¿no? claro, pero te voy a decir, nosotros siempre estamos en proceso de ser. No Ujú, somos, los seres humanos nunca llegamos a ser del todo, digamos, ¿no? ajá, Tienes las identificaciones con la mamá, las identificaciones con el papá, las identificaciones que vas teniendo a lo largo de la vida y te vas haciendo parecida o no parecida a las personas que te gustan. O sea, puedes adquirir un montón, digamos, de diferentes parecidos, Tere, en esa evolución constante de ser. En cambio, en el caso de Dios, Dios sí es el que es. Él no tiene que parecerse a nadie, digamos. ujú. Pero yo digo Entonces, que sí tiene un yo, ¿o no? Dios tiene un yo, Él es Él, y es consciente de que no tiene limitaciones, pero ese es Él, ¿no? ¿O no? Bueno, no lo claro, sé. no lo sé, Tere, porque el yo, te digo otra vez, el yo es algo que siempre sigue haciéndose, procesándose, digamos, pero que no sé si llegamos realmente a ser, Ujú, no lo sé. ujú. Sí, pues, quién sabe. Sí, sí, es difícil, Idea, ¿no? eso, Otra vez. Sí, eso no Ajá, sé. sí, sí, ajá, bueno, según la teoría de Freud, una de las consecuencias de cómo él concibe el yo, pues sería que Dios no tiene yo. ¿M? ujú, O sea, según Freud, ¿no? O sea, bueno, no según él, porque esto no lo plantea Freud, lo planteo más bien yo desde mi lectura de Freud, pero según la teoría de Freud, un ser que no se enfrente a la realidad no podría tener un yo, ¿no? Y por tanto, pues Dios no tendría un yo en sentido estricto, ¿no? Seríamos los seres humanos los que le adjudicamos el yo a Dios. Em, pero pues es algo que Freud no pensó, porque él era ateo. Y ah, aunque le interesaban las cuestiones religiosas, solo le interesaban desde un punto de vista histórico, ¿verdad? Claro. Pero ujú, bueno, pues ahí se los dejo como, Pero como, yo creo que toda la gente, bueno, no metiéndonos con Dios, pero Ujú. toda la gente, aunque no tenga límites y todas esas cosas, todo mundo tenemos que tener un yo, ¿no? Sí, los seres humanos sí, Tishita. Todo, Bueno, ¿verdad? claro. Ujú. También hay una desestructuración del yo en el caso de enfermedades, ¿no? Severas y todo eso, pero sí, en efecto, todos tenemos un yo. Tenemos un yo, ajá. Ujú. Claro, Sí, sí, claro. sí, sí, y es porque todos nos enfrentamos a la realidad en mayor o menor medida, ¿no? O sea, Ujú. incluso Ricky Ricón, el hijo del mayor multimillonario del mundo, aunque pueda tener casi todo, incluso esta persona se enfrenta a la realidad. ¿Por qué? Ujú. Pues porque tiene hambre, tiene frío, tiene sueño, este, y aunque esas necesidades, bueno, o esos deseos se le cumplan de inmediato,
pues ujú, se enfrenta con una realidad, ¿no? Pero un ser que no tuviera hambre, frío, sueño, etcétera, no tendría que enfrentarse con la Nada. realidad, ¿no? Por eso es que, pues no tendría un yo en este sentido psicológico, ¿verdad? Ujú. ujú, Pero sí, en general todos los seres humanos tenemos un yo, ujú, más o menos sano, pero ahí está, ¿no? Ahí lo tenemos. ujú. Sí, E incluso, pues hay gente que tiene varios, ¿no? Em, así es. ¿Varios yos? ajá, Sí, 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 sí. ¿Cómo? ¿Cómo se llama esta? ¿Tú no te acuerdas, Nora? ¿Cómo se llama una esta? esquizofrenia, Ah, eso de diferentes personalidades. ándale, eso, el trastorno de personalidades múltiple, Así es. Ujú, que es gente que debido a traumas muy severos, o sea, pero traumas muy, muy, muy severos, la conciencia crea varios yoes, personalidades, para ujú, poder enfrentarse hacia ese tipo de traumas, ¿no? ujú, De Digámoslo hecho, así. por ejemplo, las gentes que los pescan y se los llevan y ya ves que les quitan un dedo cuando se los llevan, Ujú. ujú. ese tipo de Los personas secuestran. Ujú, perdóname, perdón. que los Cuando los secuestren. secuestran. Ajá. Sí, en un secuestro, Tishita, Ujú, sí. ujú, Muchas veces se identifican tanto con el agresor que hay un mecanismo defensivo muy interesante que se llama identificación con el agresor y se vuelven un tanto el agresor. ujú, La personalidad se cinde y se vuelven un tanto como el tipo que los quería matar, digamos. Ujú. ujú. Como el Sí. bullying, ¿no? Que dicen que la gente que hace bullying es porque sufrió bullying de niño, por ejemplo. ¿Es También, cierto? también, Ujú, una forma así, Tishi. Ujú, ujú. O la Sí. gente que es abusada de niño, por ejemplo, luego se vuelven, en vez de víctimas, victimarios. ujú, No todos, gracias a Dios, pero sí algunos. algunos. Ujú. Sí. Ujú. Sí, sí, sí. Hay una película que está buena que se llama Fragmentado, que trata Ah, no lo he visto. de un caso de un tipo que tiene un montón de personalidades. Este, tiene creo que como 13 o 14 alguna cosa así. O sea, Uy. es algo bien tremendo. Mm, Y parece que sí hay casos así, ¿no? De gente que reconoce que tiene muchísimas personalidades, ¿no? ujú, Y pues sí, es una forma extrema en que que la psique utiliza para defenderse a sí mismo de eventos traumáticos, ¿verdad? Y en general hay muchas formas en las que la psique hace esto. Freud habla de de la represión, que es la más común, o sea, de que cuando no te gusta lo que te pasó, pues lo mandas al inconsciente, Atrás. ¿no? Ujú. Pero existen casos muy extremos en donde el peso emocional que tiene es tan fuerte que ni mandándolo al inconsciente, puedes, seguir con tu vida y entonces, pues, se divide tu personalidad, digámoslo así, ¿no? Em, y bueno, pues son casos poco comunes, pero muy interesantes de estudiar. Eh, Aunque también muy tristes. O sea, si uno los piensa desde la perspectiva humana, pues está muy, muy, muy fuerte, ¿no? Pensar que ese tipo de cosas suceden. Ujú. ujú, Eh, y bueno, entonces ya tenemos el ello, que es como nuestra parte pulsional de los deseos. Tenemos luego ya el yo, que se enfrenta a la realidad, que empieza a ver que no todos sus deseos se satisfacen de inmediato y entonces empieza a distinguir entre yo mismo y la realidad, ¿no? Y lo que es diferente del yo Ujú. mismo. Y en último lugar surge el super yo, que consiste en una especie de desdoblamiento del yo debido a las reglas que se le imponen.
Y esto es, por ejemplo, cuando los padres comienzan a poner límites al niño y le dicen, por ejemplo, eh, qué sé yo, no tienes que mentir, ¿no? Esto Eh, no, esto no, esto no. ajá, esto no, no, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, ta, 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 ta. Le dicen, no, no tienes que mentir, no tienes que pegarle a otros niños, no tienes que destruir tus juguetes, etcétera, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de reglas, el yo las va interiorizando, las va haciendo suyas, ¿no? Y entonces el yo crea una instancia que funciona como una especie de juez y entonces ya no necesita que alguien externo le diga, no tienes que hacer esto, sino que el yo mismo se puede decir a sí mismo, no hagas esto. ¿M? Y esto es el super yo. Es lo que se conoce como el principio del deber. Reglas Este, morales. y son las reglas morales, exactamente. O sea, cuando el niño ya empieza a generar conciencia de lo que debe y no debe hacer, es su super yo actuando, su super yo tomando la forma de reglas morales, ¿no? Ahí está Kant, para que recordemos un poquito a un filósofo muy querido. Sí. Este, pues ahí está Kant, ¿no? O sea, Freud estaría intentando explicar el origen del deber moral según una instancia de la mente, Ujú. un desdoblamiento de la propia mente que funciona como una especie de juez. Ujú. Y esto se vuelve problemático si este juez se vuelve demasiado estricto. O sea, si es un juez que todo el tiempo te está diciendo, no, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, pues se genera la culpa, ¿no? La culpa es el sentimiento eh, de displacer, un sentimiento displacentero que se da cuando el yo no se plega a los mandatos del super yo. Y si el super yo es demasiado fuerte, entonces pues puede surgir una neurosis. O sea, puede que la persona se vuelva un neurótico, eh, así Demasiado súper, rígido. súper rígido, súper cuadrado, que, que pierde, o sea, bueno, que cuando no se cumple algo así como debería, según el deber, pues se vuelve loco, o pierde el control, o se enoja mucho, o cosas así, ¿no? Ujú, ujú. Y entonces, bueno, pues la cuestión aquí es que estas tres instancias forman a la persona completa, bueno, forman la mente de la persona completa, y para que estén saludables tiene que haber una especie de cierto equilibrio, ¿no? Porque, bueno, como ya les dije, o sea, si el super yo está demasiado fuerte o tiene demasiado poder, pues se genera una neurosis así tremenda, ¿no? Si el yo tiene demasiado poder, pues entonces tienes un narcisista, ¿no? Si el ello tiene demasiado poder, entonces pues te riges por tus pasiones, así como vayan saliendo, o sea, tienes una persona sin control, sin autocontrol. Pero pues la idea de una mente más o menos sana es que estén en cierto equilibrio, los tres, ¿no? Y aquí voy a hacer una aclaración, y es que para Freud no existe una mente sana, así 100% sana. De Eh, músico, poeta y loco. Ajá, todos tenemos un poco, sí, exactamente. Ujú, exactamente, sí. No existe una persona que tenga equilibrados todos sus partes de su mente, ¿no? Exacto. Y esto es porque pues estamos constantemente luchando contra la realidad, contra nuestros deberes, contra nuestros placeres. O sea, una persona que estuviera en absoluto equilibrio, pues básicamente estaría muerta, ¿no?
O sea, en la vida no puede haber un equilibrio psíquico pleno. Aunque idealmente pues tendríamos que aspirar a eso para sentirnos bien con nosotros mismos, ¿no? Hasta aquí vamos bien, vamos claros. ¿Alguna duda? No, vamos. El ego, ¿en dónde entra el Ghost? ¿En el yo? La Sí, gente que le llama su ego, ¿es el yo? ajá, Sí, ego y yo son sinónimos. Son sinónimos. Ah, ok. Ajá. Ujú. Sí. Aunque a Ujú, veces en la vida cotidiana se utiliza la palabra ego como ujú, sinónimo de yo narcisista, ¿no? Así ujú, como ujú, es que tiene el ego muy grande esa persona, ujú, ¿no? ujú, Y lo que ujú, queremos decir, bueno, en terminología un poco de Freud, sería como que esa persona tiene muy exacerbado su narcisismo, tiene muy exacerbado su yo. O, ujú, hombre, es que no hay que pensar que cualquier persona egocéntrica es narcisista, ¿no? O sea, el narcisismo es un trastorno psicológico, este, es relativamente raro, ¿no? O sea, sí ujú, existe, pero es relativamente raro. O sea, no cualquier persona egoísta es narcisista, ¿verdad? ujú, Aunque en la vida cotidiana a veces pues, se mezclan mucho estos términos. Y a veces decimos como que, es que esa persona tiene el ego muy grande, como queriendo decir que solo piensa en sí misma y así. Ujú. ujú. Y regresando tantito al esquema de esto, nos damos cuenta que, bueno, el ello sí está inconsciente, sí es algo totalmente inconsciente. O sea, nuestros deseos sí surgen de manera inconsciente, eso sí. Ujú, El yo tiene un cacho que está debajo del agua, o sea, un cacho inconsciente y otro cacho consciente. ujú, Pero si se dan cuenta, el super yo abarca todo. O sea, el super yo abarca todas las instancias de nuestra vida psíquica. Esto quiere decir que hay reglas y hay deberes de los que estamos conscientes, ujú. pero hay muchísimas otras de las que no estamos conscientes. ¿Pueden darme un ejemplo de una regla de su super yo de las que sí estén conscientes? De las que sí están conscientes, Ujú. ujú, pues no matar, ¿no? Puede ser. Matar, no matar, no robar, no mentir, no, todas esas cosas, ¿no? Sí, eso es muy bien. La cuestión aquí, las difíciles es sacar las inconscientes. O sea, según Freud sí se puede, ¿no? Este, pero hay muchísimas reglas de las que no somos conscientes. A mí se me ocurre, por ejemplo, y bueno, y este tipo de reglas muchas veces dependen de la cultura, ¿no? A mí se me ocurre, por ejemplo, que en Latinoamérica el espacio personal se maneja de una manera muy curiosa. O sea, nosotros invadimos el espacio personal de otra persona con mucha facilidad. O sea, sí, por ejemplo, saludamos de abrazo y de beso, ¿no? sí, Ujú, Pero hay Mm, culturas como las japonesas en donde ajá, eso no sucede, ujú, ¿no? exacto. Esa es una regla inconsciente. Ajá. Bueno, está sí, basada en la claro. cultura. Ujú. Está Sí, El sí, basada. sí. acercamiento, ¿no? En Ujú, quitarle el espacio al otro. Ujú. ujú, Sí, así es. O sea, nosotros como latinos, bueno, como latinoamericanos, ujú, tenemos mucha permisibilidad con respecto a eso, ujú, ¿no? ujú, Y ujú, hay culturas en que no. Claro. ujú, Sí, pero por ejemplo, es muy chistoso sí, en el caso de los españoles o de los franceses que te besan 3 veces o 2 veces, ¿no? ujú. Y nosotros no, nosotros el beso solamente es uno, ¿no? Pero nosotros abrazamos, ¿no? Pero nosotros abrazamos a todos. Ujú. Exacto. Y en cambio, Sí, ellos nada más se acercan, dan el beso y ya, pero no, sí, nosotros así es. abrazamos y besamos. Sí, Ujú. sí, sí, Ajá. sí. Sí, sí, sí. Sí, Ujú, este es un ejemplo de una regla inconsciente, bueno, que ahorita ya la hicimos consciente, ¿no? Claro. ajá.
pero se Ujú, caracteriza de ser inconsciente porque muchas veces no nos damos cuenta de qué es lo que se está violando, pero nos Ujú, sentimos incómodos al respecto. ujú, O sea, ujú. si ustedes se topan con una persona que no maneja su espacio personal igual, ujú, es muy probable que se sientan incómodos y no ujú, sepan por qué. ujú. Sí, es verdad. ¿Sabes qué? Sí. Yo lo veo eso muchísimo con mi familia política, bueno, con mis consuegros, por ejemplo, los papás de Tai. Los orientales son gente que no saluda nada que de beso y de abrazo y de no sé qué, no, ellos de lejitos. Y cuando nosotros llegamos y que pues no sabíamos eso y los abrazábamos y les dábamos beso, como que los sentíamos de que qué les pasa a estos, qué les sucede. ¿Sí? Pero en general el oriental creo que es así, ¿no? Sí, Que mantiene mucho sus distancias, creo, ¿eh? Ujú. Ujú, Sí, seguramente sí. Ujú. Y Ujú. es posible que ellos a lo mejor sientan así como rechazo, ¿no? Ante ese tipo de acciones y a lo ujú, mejor no tengan muy claro el por qué, ¿no? Simplemente ujú, como que sienten claro. ujú, el Sí. rechazo, ¿no? Como también, Ujú. por ejemplo, estaba yo pensando cuando fueron Coque y a África, pues, ¿no? Y que de alguna manera una forma de cercanía de estas personas es esos bailes tan padres, ¿no? Donde te incluyen y todos bailan. Pues ujú, nosotros generalmente no sabríamos qué hacer, de que nos agarren las manos y nos pongan a bailar, pero ujú. ellos supongo que obviamente te hacen sentir una cercanía, ¿no? ¿No? Sí, ¿Por qué? ¿O qué? Sí, más Ujú. bien manejan a los turistas. También, Pues, Coque, también eso puede ser, no sé claro, cómo sean entre ellos, pero con los turistas sí son totalmente abiertos. Pero ya es plan con maña. ya. Sí. Sí, pues seguramente sí. Ujú. Eso ya no es ya no es inconsciente, lo hacen consciente. Saben que Yo tienen que creo que halagar a sí, los turistas, o sea, tienen que comportarse de otra manera que como ellos son, ¿no? porque la propina será más grande. Ujú, Ujú. Sí, sí, sí. Sí, Claro. Entre sí. mejor te tratan, mejor propinas hay. claro. Así es. Ujú. Digo, cuando menos eso esperan ellos. Ujú. Ajá, exacto. Ujú, Así es. Ujú. 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 Y Sí. sí, eso ya no sería ni regla del super yo, ni Cercanía inconsciente, ni ni, nada. ni nada, ¿no? Sí, sí. Eso es Ujú. totalmente Ya sería consciente, sí, y deliberado. pedirte el dinero. Ajá. Sí, sí, sí. Ser consciente de que necesitas ganarte la vida y es la manera de actuar, de hacer las cosas para ganarte Claro, la vida. claro. Eso es ya muy consciente. ¿No, Gonz? Muy consciente. Ujú, Así ujú, es. Y así como existen este tipo de reglas del super yo que tienen un carácter social, también existirían reglas de carácter familiar y de carácter casi personal, ¿no? De que pues, si tu padre era una persona muy estricta y te decía, no sé, que en cuanto te levantes tienes que tender la cama, ¿no? Entonces ese tipo de reglas se te va quedando y Claro. y va formando parte de tu personalidad, ¿no? Aunque de manera inconsciente, ¿no? Y entonces a lo mejor pues ya ni siquiera, o sea, si por ejemplo sales un día de tu casa sin tender la cama, sientes una especie de desasosiego, ¿no? Porque es ajá, como que no Ujú. estás cumpliendo lo que el super yo te impuso, exacto. Ujú, Ujú. Ujú. ¿no? Ujú. ujú, En casos más fuertes esto puede resultar traumático, ¿no? O sea, ujú, si las reglas impuestas en tu familia tenían el carácter de algo violento, este, pues puede generarse un trauma. O sea, si el padre te pegaba cada vez que no tendías la cama, ¿no? O sea, si algo ya violento, entonces tu desasosiego por no tender la cama se convertirá en una neurosis, ¿no? Y entonces si no tiendes la cama, no solamente te vas a sentir ahí como que, ay, se me olvidó tender la cama, híjole, ¿no? Sino que vas a sentir un malestar auténtico que se puede manifestar como una depresión, como ansiedad,
cosas así, ¿no? El ejemplo que yo le estoy poniendo es como muy, muy simple, pero los casos, clínicos son muchísimo más complejos, ¿no? O sea, implican, casos de violencia muchísimo más complejos, o sea, violencia no solamente al tender la cama, sino casos de invalidación emocional muy complejos, o sea, como que los padres todo el tiempo le estén criticando al niño, todo el tiempo le estén exigiendo cosas que el niño no puede cumplir, o por ejemplo, que no lo dejen ser niño, ¿no? O sea, que los niños naturalmente juegan, gritan y hacen ese tipo de cosas, y si los padres invalidan todo el tiempo ese comportamiento de niño, pues el niño va a generar un super yo tan estricto, ¿no? Que cualquier comportamiento relajado le va a causar malestar, ¿no? Ujú. Lo que plantea Freud es que ese tipo de reglas habría que hacerlas conscientes, o sea, mediante el psicoanálisis, habría que ver de dónde proviene ese tipo de malestar para identificar las reglas y pues irlas superando poco a poquito, ¿no? Ujú. Bueno, pues hasta aquí alguna duda, ¿no? No, bueno, yo no. No, Ujú, ujú. Luego, esta teoría de la mente de Freud la empieza a aplicar ya a otras cosas, a algo más general. O sea, como que Freud aquí se pone ya más filosófico en sentido estricto, porque antes como que muchas de sus teorías tenían sustento en su práctica clínica con sus pacientes, pero ya después él se pone a especular un poco más sobre la cultura y empieza a aplicar su modelo a a fenómenos culturales, ¿no? Él intenta explicar la cultura como un proceso de las estructuras de la psique. Y él dice en primer lugar, o sea, como de entrada, el ser humano por naturaleza busca el placer. Ujú, Así, como cualquier otro ser vivo, bueno, cualquier otro ser sensible, busca el placer. Este placer tú lo puedes llamar felicidad, lo puedes llamar como se te pegue la gana, pero tiene la característica de que busca su satisfacción. Y esto es ujú, el ello. El ello es la búsqueda de placer, ¿no? Pero para poder sobrevivir necesita reprimir sus deseos. ujú, Porque en una sociedad no puedes satisfacer todos tus deseos em, así como cuando quieras. Por ejemplo, eh, imagínense una sociedad primitiva en la que no sé, cazan un búfalo, entonces la comunidad tiene carne, pero tú no puedes agarrar la carne que tú quieras, ¿no? O sea, se tiene que dividir para que a cada persona le alcance su porción de carne, ¿no? ujú. Es decir, no puedes satisfacer tu deseo cada vez que te viene en gana. Porque si lo haces, o sea, si agarras carne cuando se te pegue la gana, los demás van a decir, oye, ¿qué te pasa? Y van a terminar sacándote de la comunidad. Bueno, o te matan o te sacan, ¿no? Cualquiera de esas dos. El punto es que no puedes pertenecer a una sociedad si lo único que haces es satisfacer tus deseos. Entonces, estos deseos tienen que reprimirse. así es. Para poder estar en sociedad tenemos que aprender a reprimir nuestros deseos, ¿no? Y estas represiones de los deseos es lo que conocemos como leyes culturales y que se identifican en un plano psíquico con el superyo. Ujú, Entonces, según Freud, mientras mayor nivel de cultura haya, también mayor nivel de represión va a haber. así es. ¿Mm? O sea, mientras más alta sea una cultura, más reprimidos van a estar los participantes de su cultura. Porque para hacer una cultura requieres reprimir tus deseos en pos de los demás, ¿no? Para Ujú. que los demás también puedan eh, vivir
por decirlo así. Ujú. Ujú. Y todas estas leyes, pues también las introyectamos, o sea, las hacemos nuestras en nuestra propia mente, y no es necesario que alguien nos las venga a imponer desde fuera. O sea, es algo muy interesante esto que dice Freud. em, Él se da cuenta cómo el ser humano tiende a apropiarse de las leyes que le imponen desde fuera, ¿no? Es algo que Ujú. no hacen los animales, por ejemplo. O sea, el ser humano se apropia, hace suyas las leyes que le imponen desde fuera. En la infancia son las leyes paternas, son las leyes que le pone el padre, y cuando somos adultos, pues son las leyes del poder judicial. Y cuando eres adolescente, pues las de líder. Cuando eres de las de líder, sí, o sea, según cada etapa de tu vida, pues vas introyectando leyes que te vienen desde afuera, ¿no? El problema de esto es que mientras más reprimido estás, más malestar vas a sentir. Y Freud escribió todo un libro de esto, llamado El malestar en la cultura, donde explica todo esto. Y pues sí, o sea, mientras más reprimido estés, más mal te vas a sentir. Porque recuerden que Freud cree que nuestra psique está produciendo energía todo el tiempo. Esta energía es lo que él llama libido, ¿no? Nuestra psique está produciendo esta energía todo el tiempo y si no se libera esta energía, pues va a estallar como una olla de presión, ¿no? Ujú. O sea, los impulsos Ujú. eh, que se reprimen terminan por estallar. Ujú. Y así Freud ejemplifica de manera muy gráfica también, por ejemplo, que es muy común las revueltas en las fiestas populares, en los estadios de fútbol, cosas por el estilo. O sea, ya ven que en los estadios de fútbol es más o menos común que la gente se pelee, ¿no? O sea, que si pasa alguna cuestión desencadenadora y que el árbitro expulsó a X jugador o lo que sea, se enojan unos con otros y se hacen así como peleas masivas de personas, que según Freud son los deseos reprimidos de la gente. O sea, la gente va a sacar sus deseos así en ese momento, este, como parece que las leyes sociales en ese instante se desvanecen, pues la gente pues, saca todas sus pulsiones, así como puede, ¿no? De manera violenta. Ujú. Y Pero Gon, sí, una perdón. preguntita, una Ujú. pregunta. Cuando son así, son también, pero son pulsiones de la cultura, ¿verdad? Bueno, no nada más es como que se unifican las pulsiones de los seres humanos, ¿no? Sacando una agresión, ¿no? Porque, o sea, se deja, en lugar de ya ser una energía personal de agresión, se hace una energía cultural, porque como que se unifican esas pulsiones, ¿o no? Ujú. Sí, ese es un fenómeno súper interesante. El de que, bueno, que ya después, por ejemplo, Jung va a venir a denominar la conciencia colectiva. O sea, Ujú, que parece que todos forman una especie de voluntad única para hacer destrozos, ¿no? ujú, Es algo súper interesante, En como, favor de la cultura de muerte, digamos. ajá, o sea, como que esa pulsión de muerte ya no Ajá. es individual, ya no nada más es tuya, sino de todos, y como que ujú. tu yo se pierde Ujú. en Se el hace un yo grupo. colectivo. Ajá, Ya no es yo, pero se hace se hace un yo así. colectivo, ¿no? Así es, ajá, así Ujú. es. Y pues sí, es bien curioso cómo los seres humanos tenemos este tipo de cosas. Y a veces inventamos rituales, rituales en un sentido muy general, para satisfacer estas necesidades. Estoy pensando, por ejemplo, en las corridas de toros, también ay, ¿cómo se llama estas cosas que hacen en España? Que sueltan toros y la gente, Sí, sí, Ah, las, sí. Pamplonada, sí, El ¿cómo? toro siendo a la que gente, pamplonada. ¿no? sueltan un Ándale, montón de la toros. pamplonada.
Pamplona, sí. ajá, Ah, que sirven para satisfacer este impulso de locura, ¿no? Mm, Y son cosas como que la cultura admite. O sea, como que la cultura misma te dice, te voy a dar chance de una vez al año, ujú, que te pongas así en peligro, muy loco, para que ujú. saques toda esa energía que traes, ¿no? Pues Ujú, desde la ujú, cultura minoica, ¿no? Sí, o sea, desde los griegos y los romanos, por ejemplo, con lo del Coliseo, o sea, todo ese tipo de espectáculos muy violentos que pueden incluir al espectador o no, o sea, eso es indiferente, pero es un hecho que las culturas tienen ese tipo de espectáculos. Y nosotros también, o sea, tenemos, pues, o sea, eh, por ejemplo, eso lo de la pamplonada, tenemos el boxeo, tenemos no sé, El mismo fútbol, el mismo fútbol, sí. donde Es, ujú. puedas llegar a gritar y a desahogarte. ujú, No, no, no tiene que ser agresión, física. El hecho de gritar y desahogarte ya es eso. ujú. ujú, Sí, sí, sí. O sea, tenemos nuestros momentos en los que está socialmente permitido desahogarte, ujú, ¿no? Y son necesarios para cualquier cultura. Para cualquier ¿Sí? cultura son necesarios. ujú. Los palenques, por ejemplo, ¿no? También. También, Ujú, ¿Cómo era? Ujú. Circo, ¿cómo era? ¿Qué decían? circo, maroma y teatro. No, Que al que pueblo dale circo y pan y dale circo, circo. pan y circo, exacto. El Y que circo. al pueblo hay que darle pan y circo. Ajá. Mm, sí, sí, sí. Y Freud lo ve como algo esencial a la psique humana en sociedad. ujú, O sea, que lo necesitamos, ¿no? ujú, Sí. Porque Ujú. si no, pues nos va a pasar como la vía depresión, que va a explotar. Sí. ujú, Y que también ocurre en nuestra sociedad, muchas veces, ¿no? ujú. Ya. Ujú, Pero pues no siempre ocurre así. Según Freud, existen mecanismos para poder liberar esta energía, que no tienen que ver con estos arrebatos de pasión. Y estos mecanismos los llama Freud sublimación. Y son dos, especialmente. O sea, son formas en las que sacamos nuestra energía psíquica. Este, una de ellas es la religión y la otra es el arte. ujú, La religión, Freud explica el sentimiento religioso como una regresión a los sentimientos del origen del yo. Esto está bien, bien interesante. Cuando el yo apenas se está formando, eh, como es casi puro deseo, solamente como que su, su único objetivo es conseguir deseo, es sentirse seguro y sentir placer, ¿no? Y esto se lo da la madre. ujú, Pueden imaginarse así como a un niñito en el seno materno y siendo acurrucado, alguna cosa así, ¿no? Y Freud cree que la religión tiene su origen en este sentimiento, en este sentimiento de ser acogido por la madre. Porque el ser humano se siente, ya siendo un adulto, todo el tiempo se siente en peligro ante la naturaleza, porque la naturaleza es pues, impredecible, ¿no? O sea, te puede pasar algo en cualquier momento. Entonces hay un anhelo de protección que se ha perdido. ujú, Cuando somos adultos, como ya la madre no nos protege, entonces como que desearíamos volver a ese momento de la infancia, en el que nos sentíamos pues, totalmente seguros en los brazos de la madre, ¿no? ujú, Pero también algo muy interesante es que los dioses toman un carácter paternal. Y Freud se pone a investigar y a leer sobre mitología griega y alemana y, o sea, todas estas mitologías antiguas.
Y sí se da cuenta cómo muchas veces los dioses toman el papel del padre. O sea, cuando somos adultos, ya no tenemos padre propiamente. O sea, aunque siga vivo, ¿no? Cuando somos adultos ya no dependemos de la protección paterna y esa figura de protección paterna la toma Dios o se la adjudicamos a Dios o a los dioses, ¿no? Entonces, pues en general los dioses toman el papel que tenían los padres en nuestra infancia. O sea, en otras palabras, los humanos, incluso siendo adultos, seguimos siendo niños en nuestro interior y seguimos buscando la protección de los padres. Solo que como no podemos obtenerla de manera efectiva, de manera física real, la buscamos en un ente imaginario para Freud. Ujú. Mm. Y incluso aunque uno pueda no estar de acuerdo con su planteamiento, sí tiene observaciones muy interesantes. También Jung, ¿eh? Bueno, sí, Jung, él sí se mete mucho en esos rollos. Él sí se Mucho mete se mucho, mete, mucho, mucho. pero con así Ajá. como Freud muy, apenas muy está como que clavado. medio explicando este asunto y pues Ujú, sí se da cuenta de que en general las mitologías antiguas, el dios supremo es un padre, ¿no? E incluso en las religiones judaicas, ¿no? Dios toma la forma de un padre. Y cuando se da cuenta de eso, Freud dice, ah, pues ahí está, complejo de Edipo, ¿verdad? Porque a Freud le gustaba ver en todo el complejo de Edipo. Y cuando se da cuenta de esto, pues como que entiende el que los seres humanos queramos ver en Dios a un padre, que al mismo tiempo, según él, secretamente odiamos porque no cumple nuestras expectativas. O sea, ujú, según Freud, también le tenemos rencor a los dioses porque no hacen lo que queremos, no cumplen lo que les pedimos. ¿Ya? ujú, Lo más amado es lo más odiado, Gonzi. Sí, ujú, ujú, así es. Y de ahí surgen los rituales, por ejemplo. Un ritual básicamente es una serie de pasos para obligar a un dios a que haga algo por ti. O sea, que le dices, ah, es que yo le sacrifiqué una cabra a Zeus, ¿no? Entonces, el ritual de sacrificar una cabra es como decirle a Zeus, mira, ya te sacrifiqué la cabra, ahora tú estás obligado a hacer algo bueno por mí, ujú, ¿no? O sea, los rituales son una forma de obtener cierto control sobre esto incontrolable, este, Ciertos favores. ciertos favores ujú, de, del padre, según Freud, o sea, del padre originario, ¿verdad? ujú, Algo interesante que no toma en cuenta Freud son investigaciones mitológicas muy posteriores, bueno, no muy posteriores, pero sí posteriores a lo que él plantea, de las religiones matriarcales. O sea que no todas las religiones tienen como figura principal un dios varón como padre, sino que también hay religiones que tienen una figura materna, Ujú. o sea, como la figura principal, ¿verdad? Y bueno, pues ¿alguna duda con respecto a esto? ¿No? no, Ojo que Ujú. aquí Freud habla sobre el origen de la religión, ¿no? No sobre su validez objetiva. Aunque el mismo Freud no creía, no era religioso, él está hablando sobre el origen histórico de la religión y no de su validez objetiva. Son dos cosas diferentes, ¿no? Ujú. Y para terminar, el día de hoy, Freud presenta otra forma de sublimación, otra forma en que nuestra psique toma forma en la cultura, y es el arte, ¿no? El arte es un placer sustituto. O sea, como no podemos satisfacer nuestros deseos sexuales todo el tiempo, pues piensa Freud que el arte también nos causa placer y pues nos ayuda a ir llevando la vida reprimida.
¿no? O sea, como estamos reprimidos nuestros deseos sexuales porque la sociedad impide sacarlos de manera explícita, necesitamos del arte para tener un poquito de placer en nuestra vida diaria. Y esto, pues incluso él se echa ahí interpretaciones artísticas medio curiosas. Él tiene un texto sobre la Mona Lisa de Leonardo da Vinci, hace una interpretación También hay un escrito psicoanalítica. muy interesante sobre Leonardo. Ujú. Sí. Y según Freud, ya ven que es que la pintura tiene una sonrisa muy misteriosa, ¿no? Es uno de Ujú, esos como ujú, misterios del arte. Ujú. Y según Freud, como que lo que quiso hacer Da Vinci es plasmar la sonrisa materna, ¿no? En esta pintura, que es una sonrisa ambivalente. O sea, es una sonrisa que no da plena aceptación, pero tampoco rechaza. Em, Y bueno, según, según Freud, pues aquí se ve claramente que Leonardo tenía un complejo de Edipo que nunca supo superar. Según Freud, otra vez lo digo, ¿no? O sea, ese tipo de cosas ya, como que, no sé, a mí ya no me convencen nada, pero pues están ahí. O sea, Freud quiso aplicar su teoría a, a lo más que pudo, y pues ahí están también sus interpretaciones artísticas, ¿verdad? Pero bueno, eso sería todo por parte mía con lo que respecta a Freud. ¿Hay alguna duda, algún comentario? ¿Están de acuerdo con lo que plantea Freud? ¿Creen que le faltó, le sobró, exageró? Creo que a mí me gusta Freud. Fue el A primero mí que me yo- encanta Freud. a mí me gusta Freud. Sí, claro, tiene cosas que dices, no estoy de acuerdo, o le falta, o no son por ahí para mi gusto, pero en general, como que él fue el primero que habla, bueno, ahora sí que sí podemos pensar que se dio cuenta de muchas cosas que suceden. ¿O no, Nora? ¿O no? Sí, sí, no, es impresionante el hombre. Este era verdadero genio, ¿no? La mente humana, o sea, ¿verdad? Es un gran, ahora sí que Sí, descubridor de todos los mecanismos de la mente humana, que sí son, si los analizas, sí son reales, ¿no? Pues los mecanismos de defensa, todo eso, pues sí existe, así funcionamos los seres humanos, ¿no? sí. Y bueno, Freud habló también, de los mecanismos de defensa. Freud habló Claro, de Freud eso. dice los, Sí. sí, claro, claro, Freud habla claro, del que Tisita. detrás los mecanismos de defensa. De hecho, o sea, digamos, todo el psicoanálisis empieza con la parte de la represión, que la represión se llaman fenómenos psicodinámicos, porque son los fenómenos, o sea, la represión es algo que se pone también en lo corporal. Y él empezó con ese mecanismo defensivo y abarcó muchísimos. Entre otros, la sublimación, que la sublimación, pues muchos psicoanalistas no están como de acuerdo en que podamos sublimar, pero él decía que sí había sublimación, ¿no? De Ujú. los impulsos a través del arte o de la religión, ciertamente. Yo creo que sí, o sea, ujú. Y esto se Ojalá que sí. parece un poquito, se parece un poquito a Nietzsche, la idea de la sublimación. Así es, Nietzsche hablaba de lo apolíneo, que era lo racional, y lo dionisiaco, que era lo irracional, lo locochón. racional. Sí, Ujú. Y según Nietzsche, el arte permitía expresar lo dionisiaco, lo ¿no? dice, De una ajá, manera aceptable. así es. Bueno, pues ahí Ujú. está. O sea, esta idea de Freud no es tan original de él, sino que ya estaba también en Nietzsche, No, yo ¿verdad? creo que Freud se ve que era un hombre que estudiaba mañana, tarde, moda y noche y sabía de sociología, de todo lo que estaba hablando de Nietzsche y de todos ellos. Era un hombre que conocía una cantidad de materias realmente de otra dimensión, ¿no? Y que en todo se metía. Así es. Y también todo se metía. También, bueno, oye, con cáncer yo también lo haría. Sí, no, imagínate cáncer
en el paladar debe ser la cosa más espantosa de este mundo Sí, debe y ser el olor debe dolorosísimo, sí. ser terrorífico, ¿no? Ujú. Ujú. Yo nada más una pregunta sin que se enoje nadie. ¿Es, Dígame. ¿Es Freud catalogado dentro de la línea de los filósofos o es un científico dedicado formalmente a su campo? Eso es Porque él una, era psicólogo. perdón. Sí, él se consideraba a sí mismo científico. Sin verdad, así es como lo veo yo. Ajá, él se consideraba a sí mismo científico. Eh, Sin embargo, Freud, con el paso de de la historia del siglo pasado, como que ha quedado en el limbo. O sea, los científicos propiamente dichos muchas veces no lo consideran científico porque su método es muy de observaciones personales, ¿no? Y el método científico más bien se basa en pues algo más estricto, en muchas observaciones, en hacer estadísticas y ta, ¿no? Y Freud era mucho de, pues es que yo tuve un paciente que le pasaba esto. Y sacaba conclusiones generales, como que generalizaba con mucha facilidad con respecto a sus observaciones particulares, ¿no? Y De, ya, perdón. sí, no, de hecho, tú nos dijiste que Freud, como no existía nada de eso, de los sistemas, de la forma en que él lo iba generando a medida que iba teniendo experiencias propias con sus pacientes, Ujú. ¿sí? Pero a mí me suena más eso a científico que a filósofo. No sé, entiendo que a lo mejor rayan, es una línea delgada que puedes caer para un lado o para el otro, ¿no? Así Sí. es, así Sin es. embargo, para mí la impresión es esa, es que es más científico que filósofo. Ahora, en ninguno de los dos casos le quito el mérito que tiene. Es un gran científico, absolutamente, es un gran descubridor, es un gran benefactor, es un gran muchas cosas, ¿sí? Ujú. Pero el sistema que utilizó contra los sistemas que utilizan los filósofos normalmente es un poquito más de científico, Ujú. a mi manera de ver. Sí, 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 totalmente. Sí, Yo y siempre, él se pensaba a sí mismo como un científico, aunque los científicos de ahora bueno, muchos no lo No lo ven reconozcan como igual. científico, Ajá. ¿no? Ujú. Y pues sí, o sea, él está ahí como en la línea, en el punto medio, ahí en la frontera, ¿no? Sí, Y, y muchos filósofos lo retoman porque su trabajo es muy especulativo en muchas cosas. sí, Eh, o sea, bueno, por eso es como filosóficamente valioso, porque es sí, muy especulativo, justamente, ¿no? porque él sienta las bases en muchas cosas para pensar Claro. para filosofar. Sí, Ujú. No, y Así también es. en el conocimiento de la mente, porque de ahí se derivaron todos los discípulos de Freud tuvieron que ver con la parte de la mente y fueron concepciones y investigaciones como muy impresionantes, ¿no? Que dieron como muchísimo material para muchas cosas. Y también al final nos damos cuenta que los grandes científicos, los que inician algo en la ciencia, tienen pensamiento filosófico, ¿no? sí, O sea, sí, Einstein, Newton, todos ellos, su así es. genialidad radica en pensar Ujú. filosóficamente problemas científicos, ¿no? Einstein es un filósofo de la física, sí, es cierto. Ujú, Ujú. Oye, Gons, cuando dices que Freud era especulativo, ¿qué es especulativo? ujú. ¿Qué es Es, especular? sí, ¿Como suponer o qué es? es ¿Qué es? es razonar sin, Ujú. sin una base científica firme. Ah, ok. No quiero decir
A ver, mejor lo voy a poner con un ejemplo, ¿no? Cuando, por ejemplo, Freud dice que, este, no sé, que la religión es un anhelo de protección, por ejemplo. Ujú, Eso es algo que Freud dice. O sea, que la gente religiosa es religiosa porque anhela protección. protección. Ujú, Esa es una afirmación especulativa porque ujú, Freud no hizo ningún estudio científico para demostrarlo. Lo que ujú, haría actualmente un sociólogo de la religión es ujú, ponerse a estudiar distintas religiones, ujú, ponerse a hacer encuestas sobre, o sea, como preguntándole a la gente religiosa sus sentimientos ujú, religiosos, hacer entrevistas a ese tipo de gente, juntar ujú, toda la información, sacar estadísticas y Sacar números. entonces, ajá, decirte así como, pues mira, el 80% de la población religiosa, se siente así y asá con su religión, ¿no? ujú, ujú. Entonces, O sea, todo, ajá. eso sería ya como una afirmación de carácter científico, así duro, Ujú, ¿no? ujú, ujú, Y Freud es muy especulativo, pues porque más bien él, según lo que va observando, según la lógica de su propio sistema, de la mente humana, pues saca este tipo de ujú, conclusiones, ujú, ujú, ¿no? Por eso es especulativo. ujú. ¿Sí? Ok. Ujú. Muy bien. Ya, perdón porque interrumpí. No, no, no. Pues bueno, ya terminamos con esto. ¿Alguien quiere comentar alguna cosa más? Si está de acuerdo o no con Freud. Mm. Oye, A él mí fue el no que me dijo, pregunten porque yo sí. Sí, yo sé que Nora sí. Sí. Ujú. A sí, mí también por me ejemplo, gusta. de ¿Verdad? la, la etapa oral, anal, todas esas cosas fue Sí, Freud también, ¿verdad? claro, Sí, claro. Ujú. ujú, Ujú. sí, Y ¿Qué luego otras cada cosas? uno de ellos, por ejemplo, Abraham hace muchas especulaciones también sobre las etapas y en algunos casos las amplía. Y son cosas Ujú, bien, bien interesantes y padrísimas, caray. Sobre la ujú, etapa oral, anal, fálica, ¿no? ujú. y No, pues está ahí está. padre. Ujú, Está muy interesante. Yo sí les diré así como algo muy, en mi opinión, muy personal. Y yo como que no estoy de acuerdo con nada de lo que dice Freud, pero a la vez estoy de acuerdo con casi todo. ¿Y por qué lo digo? Porque creo que Freud tiene observaciones muy precisas. O sea, era un gran analista, pero no estoy de acuerdo en ninguna de sus observaciones, de sus leyes generales. O sea, cuando Freud, por ejemplo, dice, es que toda motivación es sexual, ¿no? O sea, él generaliza. Ujú. ujú, O sea, yo no creo eso. O sea, a mí no me parece, o sea, como algo universal, ¿no? Pero Ujú. sí creo que muchas motivaciones son sexuales. O cuando dice, pues es que todos los niños tienen el complejo de Edipo. O sea, como todos. O sea, yo no creo que todos pasen por eso, pero para el caso en los que sí los pasan, la descripción es muy exacta. O sea, por eso digo que estoy de acuerdo con todo y con nada, ¿no? Pero ujú. pues eso ya es como muy personal, Eso es ¿no? especulativo precisamente. Ujú, sí, exactamente. Es especulativo. Ujú, Supongo que, ujú, sin haber ujú, probado de ninguna forma, supongo que esto debe de ser así. Ujú, ujú, así es. Sí, Esa es la especulación. ujú, Ujú. así ujú, es. Y eso es lo que le critican algunos psicólogos en la época contemporánea, ¿no? La generalización de sus observaciones. O sea, que él decía, pues es que yo traté a dos pacientes con esto. Por lo tanto, todos los seres humanos, funcionamos así, Ujú. ¿no? O Ujú. sea, lo que Pero haría también, claro, pero también lo maravilloso de él es que corregía, ¿no? Que claro, cada vez si había nuevas investigaciones y veía que
había otras cosas que no había visto, corregía todo. Sí, claro, Y eso es totalmente. Sí, sí, sí. sensacional. O sea, él estaba todo el tiempo abierto a Lo la nuevo. evidencia que pudiera estar en su contra, ¿no? Ujú, ujú. Salvo con Jung, con él sí se peleó, pero lo vamos Sí, a ver la bueno, pues siguiente es que clase. Jung también era muy locochón. ¿Vamos a ver a Jung? Sí, la siguiente clase vamos a Ay, ver a Jung wow, para, wow. para Jung terminar es, este ciclo de Sí. La psicoanálisis, ¿ya? semana que entra clase, sí, sí tenemos clase la próxima, ¿no, Gons? ¿Tenemos La clase? Sí. próxima, sí, la próxima semana hay clase. Ok, Ujú, ok. Ujú. así es. Ujú. Tenemos clase la Va a ser próxima Jung. semanita. Wow, qué bueno, Jung es padre. sí, a mí me gusta mucho. También a Tisha le gustó. Sí, Sí. sí, sí. Ajá, ajá. Pues sí, Ah, está, Yo está confieso loco que el no lo señor. conozco. Es muy ajá. raro. ¿No lo conoces, Coque? No, Ah, bueno, está confieso padre. que no lo conozco. Sí. Es un hombre muy interesante porque también era como súper estudioso el hombre ese. Él Ajá, le gustaba mucho toda la parte de las culturas y de las religiones y de todo eso, y la verdad es que sí hacía unas investigaciones muy serias sobre todas las cosas, ¿no? ajá. Ujú. Así es, ya hablaremos sobre Bueno, la próxima hasta clase. los mexicas, hasta los mexicas. Bueno, sí. Gracias, Gons. Ujú. Muy buena clase. Gracias, No, Gons. muchísimas Gracias, gracias a Gonzi, ustedes. Sí, lindísimo. Y nos vemos la semana que entra. ¿Eh? Sí, nos vemos el martes 20. Martes El 20. Perfecto. Es martes 20. 20, perfecto. Ok, sí. El día que descansamos es el martes 27. Ese día Ok, no. Ujú. perfecto, Tere. Pues Ok, muchas Mm, gracias a gracias, todos. Gons. Que Muchas A descansen. ustedes, Gracias, gracias. Gon. cuídense mucho. Cuídense bye, mucho. Gracias. Nos Muchas estamos viendo. gracias. Todos, Tisha, Nora, Coque, todos, Gons. Gracias. Bye, que descansen mucho. Gracias igual. igualmente. Gracias. Bye.